En el tema, un conflicto armado afecta a Siria desde hace 2 años. El objetivo de la oposición ha sido claro desde el principio, sacar al presidente Bashar al-Assad del gobierno, pero ¿quién es este hombre y qué función ha desempeñado en la región? Lo vamos a ver seguidamente con el auxilio de estos gráficos. Aquí se lo presentamos. Hablamos de un coronel y médico oftalmólogo nacido en Damasco en el año 1965. Tras fallecer su padre, Hafez al-Assad, en junio de 2000, asume Bashar la presidencia de Siria. Luego es ratificado con un 97,29% del apoyo del electorado nacional. Abanderado por su partido Ba'ath, al-Assad es considerado por varios analistas un reformista en potencia. Tras su ratificación, impulsó reformas agrícolas, políticas, comunicacionales e industriales en Siria, en medio de denuncias de la prensa occidental sobre su colaboración con grupos terroristas, supuesta colaboración con grupos periodistas en el Medio Oriente. Pese a estas acusaciones, Bashar al-Assad fue ratificado de nuevo en el año 2007, con el 97,62% de los votos a su favor. Debido a estos factores, Estados Unidos, la Unión Europea y miembros de la Liga Árabe con intereses geoestratégicos en Siria han pedido reiteradamente la dimisión de al-Assad como presidente de la nación árabe. El mandatario no otorga concesiones a potencias occidentales ni a la OTAN. Es respaldado entonces en la región por potencias como Irán, Rusia y China. Aun en medio de la crisis y los ataques continuos desde el exterior, el gobierno sirio mantiene un apoyo popular. Los más recientes sondeos de la propia OTAN reflejan que al menos el 70% de los sirios respalda a Bashar al-Assad. De eso vamos a hablar a lo largo de este segmento. Le propongo entonces iniciar nuestro análisis. Hemos invitado a Lenín Bandres, especialista en temas del Medio Oriente y ex embajador de Venezuela en los Emiratos Árabes. Nos acompaña desde Bruselas, Bélgica. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Rey. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, un reformista en potencia, así definen varios analistas a Bashar al-Assad, pero antes le propongo repasar otros datos que incluso van a calzar nuestro análisis. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, pero como le decía, vamos a profundizar en este tema. Las cifras corresponden a un sondeo realizado por militantes y organizaciones pro-occidente. Entre los resultados se destaca el rechazo de los sirios al accionar de la organización Al-Qaeda en la zona. Este rechazo los lleva a sentirse más seguros con Bashar al-Assad al frente del país. El sondeo, publicado por el World Tribune, también refleja la recuperación del control del gobierno frente a los rebeldes gracias a la cooperación regional, así como una disminución de la influencia dentro y fuera de los grupos armados financiados por Qatar y Arabia Saudita. De los encuestados, lo decía anteriormente, el 70% apoya a su gobierno, el 20% se declaró neutral y solo un 10% apoya a los grupos irregulares. Entonces, vamos a continuar teniendo en cuenta estos datos que le acabamos de ofrecer, las consideraciones que en su momento nos ofrecerá el señor Bandres, a quien le pregunto seguidamente cómo se entiende entonces que sectores de la oposición demanden la dimisión de Bashar al-Assad, tanto en la propia Siria como fuera de fronteras. ¿Qué hay detrás de estas demandas que han llegado al enfrentamiento bélico, el derramamiento de sangre, la destrucción incluso de una parte de la infraestructura del país? Finalmente, ¿a quiénes no les conviene en realidad que Bashar al-Assad siga tomando las riendas de Siria? Bueno, mira, es muy fácil entenderlo desde una perspectiva política interna. Hay sectores que además son muy diversos y que no tienen una sola línea política. Muchos de estos sectores están ligados directamente a ciertas facciones islamistas, directamente apoyadas por Arabia Saudita y por Qatar, y seguramente por los países occidentales. Esto, digamos, de manera abierta ha mostrado que estos sectores no les interesa un Bashar al-Assad que lucha por la independencia y por la soberanía de un país que se ha mantenido desde la llegada de su padre, desde la llegada de Hafez al gobierno, digamos al Estado, ha mantenido la independencia y la soberanía del país dentro de todo el panorama del Medio Oriente, de un Medio Oriente siempre, digamos,
tributario de grandes guerras y de grandes intervenciones a nivel de los países occidentales. Es decir, yo creo y sospecho que toda esta reunión de Ginebra y toda esta conferencia que se va a dar, ellos están apostando a que fracase, estoy diciendo, los opositores, y es por eso que ellos están dando un ultimátum para ver si participan o no, porque de alguna manera ellos saben que ellos no tienen ningún tipo de legitimidad ni al interior ni fuera de Siria. Usted se refiere a restricciones, obstáculos. Bueno, uno de los principales obstáculos de la oposición siria han tenido que ver en un principio con la no participación de Bashar al-Assad en esta conferencia internacional, a lo que las autoridades de Damasco se han negado, pues afirman que sin el diálogo entre las partes sería entonces imposible la paz en esa nación. Le propongo entonces seguir indagando en torno a la figura del presidente Bashar al-Assad y las propuestas que ha impulsado durante los últimos años. Al-Assad asumió la presidencia, se lo decía, en el año 2000. Desde entonces impulsó una reforma constitucional que puso, digamos, a temblar el ajedrez político de la nación. Sin embargo, tras preguntarle a la población, una parte importante apoyó estas reformas. El referendo se celebró en febrero del año pasado. Su objetivo fue aprobar o rechazar el proyecto de constitución. En la nueva Carta Magna se eliminaba la participación exclusiva del partido Ba'ath y le daba paso al multipartidismo. Establecía un periodo presidencial de 7 años con un límite de 2 mandatos consecutivos. Las reformas también establecían el derecho a la propiedad privada y como principal objetivo de la nación el desarrollo económico. Pese al boicot de la oposición, algo que decía nuestro invitado, más de 8 millones de sirios participaron del referendo y 7.490.319 votaron a favor de la nueva Constitución de la República, o sea, el 89,42% de los votantes, nada más y nada menos. Retomemos entonces nuestro análisis con el señor Lenín Bandres. Vemos cómo este referendo reveló un amplio respaldo popular a las reformas del presidente al-Assad. ¿Cómo interpretar entonces estas contradicciones entre quienes desean a toda costa su dimisión y el apoyo brindado por la mayoría de la ciudadanía siria? Ayúdenos a interpretar estos datos. Bueno, como te decía, Rey, anteriormente, ciertamente hay una mayoría en Siria que apoya la gestión del presidente Bashar. Fíjese que durante el último decenio el presidente Bashar ha emprendido una gran cantidad de reformas y de modernización, digamos, de la economía y reformas sociales que han llevado a despuntar, digamos, en materia de indicadores a Siria como uno de los países más avanzados, al menos en materia económica y social dentro de la región. Si uno compara, por ejemplo, con países cercanos como Egipto, como Jordania, Siria pues tiene digamos, unos indicadores mucho más progresistas y mucho más modernos que lo que puede tener otros países de la región. Ahora bien, hay sectores, por ejemplo, que ligados a grandes multinacionales occidentales seguramente, que tienen intereses también económicos dentro de Siria y dentro de las perspectivas del proyecto soberanista e independentista del presidente Bashar, pues no entran dentro de las categorías a las que quisiera participar ciertos sectores, cierta élite, no solamente económica, sino una élite política que está ligada a los factores exteriores, como por ejemplo Arabia Saudita, Qatar y los países occidentales, especialmente Estados Unidos y Francia. Incluso más allá, señor Bandres, porque en agosto de 2011, recordemos que a 6 meses de iniciado el conflicto en Siria, Bashar al-Assad promulgó una ley de elecciones pluralistas. La norma ofreció a los partidos políticos participar del sufragio universal en la nación árabe. El denominado Decreto 100 legalizó a todos los partidos políticos existentes en el país. Además, disminuyó la preponderancia del Ba'ath, establecido como fundamental en la Constitución. La iniciativa planteó la creación de una asamblea donde el pueblo se viera representado en diversas toldas políticas. Esta ley fue seguida del decreto 101, el cual establecía una norma electoral que avala el sistema multipartidista. Sin embargo, la oposición siria desestimó el decreto, aun cuando este le daba paso a una mayor participación opositora en los próximos comicios.
Tanto el decreto 100 como el 101 permitieron la participación de 9 partidos políticos nuevos en las elecciones legislativas de 2012. Bueno, señor Bandres, momento entonces de hablar del futuro del presidente sirio, tomando como referencia todos estos antecedentes y la propia conferencia de paz Ginebra II próxima a celebrarse. ¿Pudiéramos esperar que logrará Bashar al-Assad su objetivo de reelegirse, tomando en cuenta el sistema de reformas impulsadas por él mismo, o por el contrario, alcanzará la oposición su meta de derrocar al mandatario sirio? ¿Qué opina usted? Mira, nosotros eso lo vamos a ver dentro de 2 días con las negociaciones de Ginebra II, pero sobre todo, y que creo que es mucho más importante, con las elecciones de mayo, que se van a dar en mayo de este año, puesto que ahí vamos a ver cuál es la real legitimidad que tiene el presidente Bashar. Yo creo y estoy seguro que la población, digamos, la gestión que ha hecho el presidente Bashar durante estos tres últimos años en contra del terrorismo financiado y apoyado por factores externos de Siria, le va a dar el total respaldo al presidente Bashar y veremos cómo dentro del concierto de naciones el presidente Bashar y Siria va a seguir estando, digamos, dentro de una posición en la cual si se quiere, se apoya directamente una visión totalmente soberana, una visión totalmente independentista y una visión totalmente progresista y modernizante de un Medio Oriente que no apunta hacia la posición y hacia el proyecto que apoyan los países occidentales, que es un proyecto totalmente vendido, digamos, directamente a los factores económicos y transnacionales de Occidente. Agradecido, señor Bandres, por sus impresiones en torno a este complejo tema que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta semana. Gracias por haber colaborado con Telesur. Muchas gracias, Rey. Es Lenín Bandres, quien nos acompañaba desde Bélgica, dándonos sus impresiones en torno a la personalidad de Bashar al-Assad en este contexto de Ginebra II. Se lo presentamos. Hablamos de un coronel y médico oftalmólogo nacido en Damasco en el año 1965. Tras fallecer su padre, Hafez al-Assad, en junio de 2000, asume Bashar la presidencia de Siria. Luego es ratificado con un 97,29% de la población en el tema. Un conflicto armado afecta a Siria desde hace 2 años. El objetivo de la oposición ha sido claro desde el principio, sacar al presidente Bashar al-Assad del gobierno. Pero ¿quién es este hombre y qué función ha desempeñado en la región? Lo vamos a ver seguidamente con el auxilio de estos gráficos. Aquí sobre su colaboración con grupos terroristas, supuesta colaboración con grupos periodistas en el Medio Oriente. Pese a estas acusaciones, Bashar al-Assad fue ratificado de nuevo en el año 2007, con el 97,62% de los votos a su favor, debido al apoyo del electorado nacional. Abanderado por su partido Ba'ath, al-Assad es considerado por varios analistas un reformista en potencia. Tras su ratificación, impulsó reformas agrícolas, políticas, comunicacionales e industriales en Siria, en medio de denuncias de la prensa occidental. Estos factores, Estados Unidos, la Unión Europea y miembros de la Liga Árabe, con intereses geoestratégicos en Siria, han pedido reiteradamente la dimisión de al-Assad como presidente de la nación árabe. El mandatario no otorga concesiones a